Bienvenido, Tauro, a tu canal Hechizos y Tarot de Medianoche. Mi nombre es Marisa. Y bueno, vamos a ver pues cómo viene el mes de abril para ti, qué energías, Tauro, va a estar movilizándose, si llega alguna situación importante, ¿vale? Vamos a ver pues un poquito qué te quieren decir las cartas. Bueno, si quiere salir esta, ahora sí vamos a ir mezclando las cartas. Y bueno, Tauro, te doy la bienvenida al canal, las gracias por estar aquí. Recuerda quedarte lo que conecte contigo, ¿vale? Sabes que son lecturas muy generales, pues te invito a que te quedes con eso que conecte contigo. Empezamos tu lectura, Tauro, con los mensajes del oráculo. A ver, pues qué energías te quieren mostrar, ¿vale? Te sale esta carta, te está diciendo Tauro, el oráculo chino, que el mes de abril va a ser un mes importante donde debemos de usar nuestra creatividad. Hay situaciones que te van a traer calma, paz, ¿vale? A lo largo del mes, pero también situaciones que te puedan generar un poquito de dificultad, sobre todo a nivel emocional. Es momento de conectar con la creatividad, confiar, porque vamos a estar viendo cómo hay ciertos sueños que se logran. Vamos a sacar otra cartita del mensaje del oráculo de las brujas para ti, Tauro, para este mes de abril. Vamos a ver qué te quieren decir aquí. Bueno, la energía de la tierra. Es momento, Tauro, de empezar a cultivar, de empezar a arar, ¿no? Pues la tierra, cuidarnos también a nivel físico. La tierra tiene que ver mucho con nuestro físico, con las cosas materiales, pero también empezar como como ya te dicen aquí estas dos cartas, conectar con la creatividad, empezar a profundizar un poquito más en eso que quieres lograr, esos objetivos, porque vas a estar viendo cómo en este mes pues va a ser un mes importante para ello, ¿vale? Porque pronto se empiezan a dar. Vamos a ver qué más te quieren decir los oráculos, Tauro, para este mes de abril. Con el oráculo de Nostradamus, te dice aquí cambios, ¿vale? Va a ser un mes importante abril donde vamos a tener que adaptarnos o hacer frente a ciertos cambios, ¿vale? Sobre todo en eso que venimos queriendo lograr, esos sueños, objetivos que tenemos, momento de adaptarnos, de ser un poquito flexibles a nivel mental y sobre todo, muy importante, mantener un poquito los pies en la tierra. Sí, empezar, como ya te dice aquí el oráculo de las brujas, empezar a arar, ¿vale? Para que eso, empezar a dar esos primeros pasos, pero también usando la creatividad, la imaginación y adaptándonos a pequeños cambios que se puedan estar dando a lo largo del mes. Vamos a continuar, Tauro, con un mensaje del oráculo de las piedras, ¿vale? Para ti, para este mes. Te sale el cristal de cuarzo, ¿vale? Aquí te quiere decir pureza, éxito, felicidad, seguridad, perdona la garganta, seguridad, fuerza, conseguirás lo que te propongas. Va a ser un mes para que conectes con esta energía de pureza, de éxito, concentrarte en las cosas positivas, en las cosas que te generan felicidad, seguridad en ti mismo, en ti misma, ¿vale? Las cosas que te generan fuerza para lograr, superar o adaptarte a estos cambios y lograr tus metas, tus objetivos. Ahora sí, Tauro, vamos a ver qué mensajes tienen para ti los arcanos para este mes de abril. Te invito, Tauro, que si esta lectura te está ayudando, pues le des un like, ¿vale? La compartas con aquellas personas pues, que sientas que la necesiten o que tú creas que le van a estar favoreciendo, ¿vale? También te invito a que le des, si no estás suscrito, que te suscribas, que le des a la campanita para que no te pierdas ninguna novedad que suba al canal y bueno, me dejes tu comentario a ver qué te está pareciendo. Aquí te sale el arcano del emperador, ¿vale, Tauro? Abril te dice que podamos estar un poquito exigentes con nosotros mismos, que eso te pueda traer agotamiento, ¿vale? Vamos a tener que
ser flexibles con nosotros, pero también con los demás. Ojo tu actitud con otras personas, que podamos estar como un poquito irritantes porque estemos muy centrados en temas pendientes, en temas del pasado también, ¿vale? Y eso nos puede estar generando un poquito de tensión. Pero también este arcano te dice aquí, Tauro, que va a ser un mes para buscar estabilizar ciertas cosas en lo material, organización, un mes también donde vamos a tener que ir tomando acción, ¿vale? Pero sí, pues como ya te decía, ser un poco flexibles. Un mes donde vamos a tener que empezar a tomar acción para conseguir metas. Aquí el arcano del emperador es un arcano que te trae estabilidad, ¿vale? Empezar a reorganizar proyectos, empezar a reorganizar sobre todo lo material, esas cosas importantes. El segundo arcano para ti va a ser el arcano de la fuerza. Te dice momento de no actuar por impulsos, ¿vale? No dejarnos llevar por la ira, por la irritabilidad que te puedan causar ciertas cosas, porque como ya te decía, abrir te puede traer pequeños cambios, sobre todo en esos planes o en eso que tú tenías planeado y tengas que adaptarte. Dice que uses la lógica, el sentido común, no te dejes arrastrar por esta energía de querer todo ya, ¿vale? De querer forzar ciertas situaciones. Momento de ir buscando un poco el equilibrio en esas en ciertas cuestiones aquí. El tercer arcano, Tauro, para ti es la carta del sol. Te salen aquí unas cartas que son positivas, ¿vale? Aquí la carta del sol te está diciendo, Tauro, que vienen momentos felices para ti, momentos de logros, de objetivos, de recompensas que vamos a estar teniendo, ¿vale? En este mes. Pero también te dice que puede haber alguna alianza con otra persona o situaciones que se ven que para ti te van a traer alegría. Pero también, ojo con dejarnos llevar, perder los nervios, perder el control de ciertas situaciones. Va a ser un mes para no querer controlar todo, sobre todo situaciones que puedan ser externas a nosotros. Va a ser un mes para que seamos flexibles a los cambios. El cuarto arcano que te sale aquí para el mes de abril es el ermitaño. Te dice aquí este arcano, Tauro, que te puedas sentir que las cosas, sobre todo finalizando el mes, vayan un poquito lentas, que debas de tener un poquito de precaución, pero también te dicen de que va a ser un buen momento para que uses tu sabiduría interior y empecemos a tomar conciencia de ciertos logros, ciertos objetivos que hemos logrado, que hemos podido conseguir, ¿vale? A lo largo de meses anteriores, pero también es un buen mes para tomar conciencia de cómo vienes tú queriendo que algo se dé, como reestructurar alguna situación. Sobre todo no impacientarnos, ¿vale? Tenemos más conciencia también de cómo nosotros nos podemos estar dejando llevar muchas veces por la impaciencia, la intranquilidad. El quinto arcano para ti, para el mes de abril, Tauro, es la templanza, el arcano 14. Aquí esta carta te dice va a ser un mes importante para ser flexibles, no, como me viene mucho, que no quieras agotar las cosas o estallar, ¿vale? En un momento, sino más bien adáptate a los cambios, sé flexible, mantén la constancia, un mes para que mantengas la constancia y vayas poco a poco avanzando, pero utilices mucho tu sabiduría interior, tu conciencia. Te dice también que va a ser un mes donde las comunicaciones van a estar dándose. Eso que tú venías esperando por fin se va a lograr, siempre y cuando tengamos paciencia. Es un mes también donde puedas sentirte con pequeño cansancio, agotamiento, porque te tengas que adaptar a cuestiones aquí, a terceras personas, adaptarte a cómo se van a estar dando ciertas cosas, ¿vale? Que nos cueste, porque estemos con la energía del emperador, que queramos que seamos un poquito rígidos y nos cueste abrirnos, ¿vale? Esto, cambiar un poquito la actitud. Te dice pues que aquí está arcano, la templanza, que es un mes para que intentes pues, ser un poquito más flexible y paciente también con ciertas cuestiones y también con ciertas personas. Vamos a ver
¿Qué más te dicen aquí las cartas? Te sale el arcano 7, la carta del carro, ¿vale? Junto con el emperador, te dice pues que abril va a ser un mes donde puedas quieras tomar decisiones importantes hacia tu estabilidad, quieras buscar un equilibrio, una estabilidad, puedas tener que hacer algún pequeño viaje o adaptación, ¿vale? O hacer cambios. Como ya te vengo repitiendo, pero también te veo con mucho impulso, sobre todo a principio de mes, para lograr objetivos. Un mes, como ya te decía, muy importante para reflexionar, actuar con paciencia, sabiduría antes de tomar decisiones y no querer hacer las cosas como ya, rápido. ¿Vale? Va a ser un mes muy bueno para ello, para no dejarte llevar por ese impulso. Te sale aquí la papisa, el arcano 2 con la fuerza. En temas que tienen que ver aquí, te está diciendo de no forzar situaciones, sobre todo pueden ser vínculos con la familia, vínculos personales, no impacientarte, que tengas que tener un poquito más de prudencia, utilizar mucho tu sabiduría, tu astucia, pero también te dice pues tu intuición, ¿vale? Un momento para que te tomes tiempo para reflexionar sobre ciertas situaciones que puedan ser importantes. El arcano del colgado con el sol te está anunciando aquí que vamos a estar viviendo un cambio, viendo las cosas desde un punto de vista distinto, ¿vale? Hay situaciones que permanecían, que tú sentías que no avanzaban, ¿vale? En este mes o que ya sobre meses anteriores empiezan a avanzar, ¿vale? Aquí van a darse cambios, empieza a haber un avance, empieza a haber una situación que mejora, hay aclaraciones, también como que venías sacrificándote mucho por lograr ciertas metas, ciertos objetivos, y eso ya te venía generando cansancio, ¿vale? Abril va a ser un mes donde por fin empiezas a ver la situación de una forma distinta, ¿vale? Empezamos como a ver cómo salimos como de ese estancamiento. Te das cuenta de algo importante. Me viene mucho, Tauro, algo importante y para ti un poco misterioso. El arcano del Papa, ¿vale? El arcano 5 con el ermitaño. Te avecina cambios, va a ser un buen momento donde tú venías como haciendo algún tipo de estudio, ya sea a nivel personal, estudios, puede ser también aquí algún tema importante, ¿vale? De papeleos, algún trámite o algo que tú esperabas que se diera, por fin se empieza a dar, ¿vale? Te digo que abril va a ser un mes donde se empiezan a dar situaciones, se empiezan a arreglar y aclarar situaciones, tienen que ver con la estabilidad, con la economía, ¿vale? También con el trabajo, ¿vale? Con algo que tú vienes queriendo, algún tipo de proyecto por fin se va a poder lograr. Hay cambios, ¿vale? Pero vamos a saber adaptarnos. También te veo aquí que hay apoyo, hay ayuda, pero también te dice algo muy importante a nivel personal, que el mes de abril, Tauro, vamos a empezar a darnos cuenta de que nosotros mismos como que nos estábamos atando a situaciones tienen que ver con temas de la familia o como a dogmas, ¿vale? Y de ahí no podíamos salir. Vamos a estar dándonos cuenta de eso y eso nos va a traer pues empezar como a fluir un poquito más. Sí que nos pueda costar, pero como que vamos a ser un poquito más tolerantes con nosotros mismos. El arcano 10, ¿vale? Junto con el arcano de la templanza, la rueda de la fortuna, Tauro. Te dice aquí, pues, que vamos a estar teniendo que ser flexibles, comunicaciones que se puedan estar dando, que te puedan generar un poquito de caos, pero te dicen que finalmente aquí hay situaciones que sanamos, hay situaciones que por fin ya como que sentimos que no se van a estar repitiendo, ¿vale? También cierre de ciclos, pero vamos a empezar a adaptarnos, sobre todo finalizando el mes, hay cosas que fluyen, la economía mejora, situaciones que tienen que ver con la familia, que por fin se van a estar como destapando, pero más bien que destapar es como que se destraban, ¿vale? Viene una energía de avance, de crecimiento, empezamos a tomar conciencia de nosotros mismos, de nuestros comportamientos, de cómo nos enfrentamos a ciertas situaciones y empezamos a intentar como ser flexibles,
¿vale? Pero también teniendo como un poquito de prudencia, no dejarnos llevar por el querer avanzar, el querer que las cosas se den ya, ¿vale? Es como también arranques que nos puedan estar dando de vez en cuando, pues explotar, ¿no? Por alguna situación, como que vamos a estar más pacientes en ese sentido. Y bueno, Tauro, vamos así a ver qué consejito tiene para ti el oráculo de los ángeles para este mes de abril. ¿Qué mensaje tienen los ángeles para ti, Tauro? ¿Qué te quieren decir? Te dice aquí, Tauro, yo soy el ángel que te envuelve en luz y calor del cielo. Cierra los ojos, me acerco a ti lentamente, respondiendo al llamado de tu corazón y te traigo la fuerza que más deseas. Y te dice aquí, luz y fuerza divina. Y bueno, pues Tauro, la luz y la fuerza divina, eso es lo que te va a estar ayudando, ¿vale? A que avances, a que puedas superar esas pequeñas dificultades en este mes de abril, ¿vale? Es momento para que confíes y sobre todo sacar fuerza de dentro. Aquí las energías te van a estar favoreciendo. Tu cristal para este mes va a ser el cristal de cuarzo, ¿vale? Que te va a traer pureza, que puedas ver con claridad para que consigas eso que quieres, también protección, ¿vale? Aunque aquí no te lo ponga, es un cristal que te va a estar protegiendo y te va a traer sanación y conectar con esas energías de felicidad. Abril va a ser un mes donde vamos a tener que ir poco a poco sembrando y cosechando pues esos sueños, poniendo manos a la obra, ¿no? En eso que veníamos queriendo conseguir y de esas cosas que se han quedado pendientes para ir solucionándolas, pero también adaptándonos a cambios. Va a ser un mes también, abril, donde vamos a estar tomando conciencia de cómo nosotros venimos comportándonos ante ciertas situaciones y también vamos a estar como más flexibles, vamos a estar más conectados con la intuición, situaciones que antes nos causaban un poquito de estallar, de querer ya las cosas o algún tipo de dificultad, por fin se empiezan pues a desbloquear. Es como que lo vamos a ir notando a lo largo del mes, sobre todo finalizando el mes. Situaciones que ya por fin se dan por concluida, que tienen que ver con la familia o con las creencias, ¿vale? Va a ser un mes importante en ese sentido. Y bueno, pues Tauro, te doy las gracias por estar aquí. Recuerda, son lecturas muy generales, quédate eso que conecte contigo. Si te ha gustado y te ha ayudado este vídeo, te invito a que le des un like, que lo compartas para que llegue a las personas que más lo necesiten. Y bueno, Tauro, que pases un mes estupendo. Ahora sí, nos vemos en el próximo vídeo.